¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Buscando conceptos para esta nueva entrega de títulos de mierda y al no encontrar nada suficientemente jugoso, hice como me enseñó mi maestro Gecko durante mi retiro de 2 años en los Himalayas: volver a los orígenes. Así que me concentré en los elementos clásicos de la guerra de títulos entre las facciones a ambos lados del Atlántico, que si la jungla de cristal, tiempos violentos, a todo gas, mi pobre angelito. Y vaya, tirando del hilo de mi pobre angelito, me topé con que los franceses le pusieron Maman, llégate l'avion, es decir, mamá, he perdido el avión, como quien llega del colegio y anuncia que se ha dejado la flauta dulce en el autobús. Y entonces se me encendió una lucecita en el cerebro, porque esa formulación me recordó irremediablemente aquella serie de películas con Rick Moranis que empezó con Cariño, encogido a los niños, siguió explotando la idea mediante la inversión del concepto con Cariño, he agrandado al niño, y acabó agotándose con la infame Cariño, nos hemos encogido a nosotros mismos. O la historia de cómo un título que estaba bien acabó degenerando junto con sus secuelas en títulos cada vez más mierdosos. Y ahí me di cuenta de que había una categoría de títulos que todavía no habíamos explorado: el título confesión de comedia doméstica, ese tipo de título que conceptualiza una premisa fantástica, absurda o directamente delirante como si fuese un recado dejado en la nevera. La fórmula es sencillísima: un vocativo, mamá, papá, cariño, colega, seguido de una confesión o un apunte absurdo. Es decir, el título no nos presenta una aventura, nos coloca en mitad de una explicación incómoda. Cariño, encogido a los niños, mamá, he perdido el avión, papá, soy una zombie. No son títulos, son notas de voz enviadas en pánico. ¿Qué maravillas nos deparará esta intransitada senda? Acompañadme y lo veremos. A rebufo de la estela que marcó el título de Cariño, encogido a los niños, a la película de 2006 con Tim Allen de Shaggy Dog, que a su vez era un remake de una película del 59 con Fred MacMurray, en España le pusieron un título como si el protagonista fuese el primo lejano del personaje de Rick Moranis: Cariño, estoy hecho un perro. Y sí, es verdad que el título describe bastante bien la premisa, pero quizás demasiado bien, porque estamos rozando seriamente el spoiler zoológico. A mi juicio es un título bastante feo. Tiene ese aroma a comedia familiar de videoclub, de esas que parecen diseñadas para que un padre despistado la coja un sábado por la tarde pensando: bueno, esto no puede hacerle daño a nadie. Casi que me quedo con el que le pusieron al otro lado del charco: un papá con pocas pulgas, que tampoco es que sea Shakespeare, pero al menos tiene algo más de gracia y sobre todo no parece un intento desesperado de convencerte de que esto pertenece al mismo universo cinematográfico que Cariño, encogido a los niños. A la película francesa Romuald et Juliette, una comedia ligera sobre un romance interracial, en bastantes mercados le pusieron Mamá, hay un hombre blanco en tu cama, que ya de entrada es un título maravilloso porque si te lo tomas literalmente plantea una situación doméstica muy inquietante. Un tipo se ha colado en tu casa, se ha metido en tu cama, tú no te has enterado de nada y tiene que venir tu hijo a hacerte el parte de incidencias. Mamá, no quiero alarmarte, pero hay un señor en tu cama. Y no un señor cualquiera, ¡un hombre blanco! Desde el título uno ya se queda con la intriga. ¿Cómo lo logró? Entró por la ventana, se camufló entre las sábanas, llevaba 3 días allí y nadie había mirado debajo del edredón. Es un título que no te vende una película, te abre un atestado policial. Que para títulos de mierda, atención a cómo le pusieron a esta película en Alemania: Milch und Schokolade, leche y chocolate, ahí tirando de metáfora trasnochada. Alemanes tenían que ser. Pero, como pasaba con Cariño, encogido a los niños, esta formulación de título que nos ocupa hoy no siempre nace de la traducción. A veces la criatura ya viene así desde el original. Es el caso de la película española de animación Papá, soy una zombie, de 2010, un título que lingüísticamente sigue el patrón perfecto: vocativo familiar, coma, revelación extraordinaria. Papá, soy una zombie, que tampoco es una frase fácil de encajar durante la merienda. En el mercado internacional, además, se mantuvo con una traducción prácticamente literal: Daddy, I'm a zombie, salvo en Francia, donde decidieron bajarse del tren del vocativo paterno y titularla Dixie et la maison hantée, es decir, Dixie y la casa encantada. Mucho más discreto, mucho más francés, mucho menos papá, tengo una novedad con respecto a mi estado de descomposición. La secuela, en cambio, recibió el alucinantemente creativo título de Mamá, soy una zombie, lo cual plantea un pequeño problema narrativo, porque si en la primera película ya se lo había contado a papá, cabría suponer que en algún momento papá se lo habría dicho a mamá, aunque solo fuera en plan: cariño, tenemos que hablar, la niña está rara, concretamente muerta.
Quizá por eso alguien acabó dándose cuenta de que mamá probablemente ya estaba informada del asunto y la película terminó retitulándose como Dixie y la rebelión zombie, que sigue sin ser un prodigio de imaginación, pero al menos evita convertir la saga en una ronda de llamadas familiares. Papá, soy una zombie, mamá, soy una zombie, abuela, sigo siendo una zombie, Tito Paco, no te vas a creer lo que me ha pasado. En el año 2000, en plena era dorada de las películas de fumetas, se estrenó la comedia estadounidense Dude, Where's My Car?, cuyo título ya venía de fábrica con la formulación de Marras. En España se conoció como Colega, ¿dónde está mi coche?, respetando bastante bien el molde original. Vocativo, coma, pregunta idiota, perfecto. En Hispanoamérica, en cambio, decidieron cambiar el vocativo por una interjección apelativa y la titularon «Hey, ¿dónde está mi auto?», que no es exactamente lo mismo, porque Colega te señala a quién le estás comunicando la tragedia automovilística. Hey, en cambio, solo sirve para llamar la atención, es el timbrazo previo, es el oye que abre la puerta a la catástrofe. Y quizá a estas alturas sea un poco ingenuo por mi parte aclarar lo del vocativo Colega en el título español, pero lo haré igual porque uno nunca sabe quién puede estar viendo esto desde el otro lado del Atlántico, pensando que la película trata sobre un compañero de trabajo relacionado con el robo de un coche. En España, durante los años 80, se popularizó la palabra colega como forma cercana y casual de referirse a un amigo, hasta el punto de generar incluso diminutivos un tanto ridículos como colegui. Ahí está mi colegui. Vendría a ocupar el espacio parecido al pana en Venezuela, al parce en Colombia o al cuate en México. El caso es que, para variar, quienes adaptaron el título original de esta película a los mercados en español no andaban fumados, ¡sorpresa!, como a veces parecen estarlo con sus ocurrencias. O, si lo estaban, seguían siendo bastante funcionales, porque básicamente lo dejaron tal cual. Dude, where's my car? Colega, ¿dónde está mi coche? No hay aquí una gran pirueta creativa, no hay un traductor encerrado en una habitación preguntándose cómo convertir una comedia de dos idiotas colocados en una odisea lingüística panhispánica. O sea, estamos viendo que esta familia de títulos funciona básicamente así. Alguien la lía y necesita decírselo a otra persona. Cariño, ups, he encogido a los niños, pero ha sido sin querer, de verdad. Papá, no te enfades mucho conmigo, pero es que ahora soy una zombie. Colega, mira, no te quiero echar la culpa, pero ¿qué hiciste con mi coche? Mamá, de verdad esta vez no fue mi culpa, pero he perdido el avión. Y precisamente, volviendo a este último ejemplo, recordemos que Mamá he perdido el avión es la traducción literal de la adaptación francesa de Solo en casa o Mi pobre angelito. Maman, llégate el avión. Pues resulta que esta fue también la forma en la que se conoció la popular película de Chris Columbus en Italia. Mamma ho perso l'aereo. Mamá, he perdido el avión. La ronda de llamadas familiares se internacionaliza. Y aquí es donde conviene hacer una pausa porque Solo en casa es un caso especialmente útil para ver cómo un título puede dejar de describir una película concreta y empezar a funcionar como etiqueta de franquicia. Respecto a esto, una crítica que se le hace mucho a la adaptación española del título de Die Hard, La jungla de cristal, es que si bien funcionaba bastante bien como metáfora de un rascacielos lleno de ventanas en la primera película, en las secuelas empezaba a quedar un poco raro, porque en la primera tienes un edificio de cristal, ¿vale? En la segunda resulta que tienes un aeropuerto, en la tercera tienes Nueva York, en la cuarta tienes hackers, pero el título se mantuvo porque ya había generado una identidad de marca. La jungla de cristal ya no describía necesariamente la premisa, describía la franquicia. Era menos un título y más una pegatina comercial. Aquí vuelve Bruce Willis a pasarlo mal en camiseta. Con Solo en casa ocurrió algo parecido. La secuela mantuvo el título por identidad de franquicia, pero se le añadió Perdido en Nueva York para matizar la nueva trama. Estaba solo, sí, pero en una ciudad donde probablemente lo más peligroso no eran los dos ladrones. En Hispanoamérica, curiosamente, se dio el caso contrario. Tuvieron la potra de que, aunque se hubieran alejado muchísimo del título original con Mi pobre angelito, al final ese título funcionaba casi que mejor como marca de franquicia, porque Mi pobre angelito nunca dependió de dónde estaba Kevin, sino de quién era Kevin. Un niño travieso, abandonado por despiste por su familia, acosado por criminales, obligado a defenderse con una violencia doméstica que roza la Convención de Ginebra, pero adorable. Mi pobre angelito. Funciona en Chicago, funciona en Nueva York, funcionaría incluso en una estación espacial si alguien decidiera hacer Mi pobre angelito 12, solo en la ISS. Algo parecido ocurrió en Brasil, donde la película se tituló Esqueceram de mim, es decir, Se olvidaron de mí, y hay que reconocer que ahí dieron bastante en el clavo porque esa es básicamente la base del plot en las dos primeras películas. Se olvidaron de mí una vez y luego otra vez, lo cual ya empieza a decir menos sobre Kevin y más sobre los servicios sociales. Claro que, si nos vamos a las siguientes películas de la saga, todas francamente olvidables, el título brasileño ya empieza a funcionar peor, porque llega un momento en el que no se han olvidado de Kevin. Nos hemos olvidado todos de por qué seguimos haciendo estas películas.
Todo este rodeo lo cuento porque Francia e Italia resolvieron el problema de una forma distinta. En vez de conservar el título fijo y forzarlo película tras película, decidieron mantener la llamada a mamá, pero ir cambiando el contenido del mensaje. Es decir, no conservaron exactamente el título, conservaron el formato, y eso, para lo que estamos viendo, es oro puro. La primera fue Maman, j'ai raté l'avion, mamá, he perdido el avión. La segunda fue Maman, j'ai encore raté l'avion, mamá, he vuelto a perder el avión. No es muy creativo, de acuerdo, pero funciona. Mantiene la identidad del título original, respeta el concepto de la película y resume con bastante precisión el nuevo fracaso logístico de Kevin. La familia vuelve a separarse, el niño vuelve a liarla con el avión y la Navidad vuelve a convertirse en una auditoría del sistema parental de los McAllister. Hasta aquí todo razonable dentro de la absoluta demencia de olvidarte 2 veces del mismo hijo. El problema llega cuando la franquicia sigue adelante sin Kevin, sin Macaulay Culkin y sin avión que perder. Ahí los franceses podrían haberse rendido, pero no, decidieron conservar la centralita materna e ir actualizando el parte de daños. La tercera se convirtió así en Maman, je m'occupe de Machon. Mamá, yo me encargo de los malos, lo cual ya es un cambio de tono importante. Hemos pasado del mamá, he perdido el avión a mamá, no te preocupes, he asumido competencias policiales. La cuarta fue Maman, je suis seul contre tout. Mamá, estoy solo contra todos. Aquí ya no estamos ante una comedia familiar, estamos ante lo que parecería el título de las memorias de un concejal acosado por la prensa local. La quinta fue Maman, la maison est hantée. Mamá, la casa está encantada. Y aquí la saga abraza directamente el delirio. La madre no solo tiene que procesar que su hijo pierde aviones, combate criminales y se enfrenta al mundo entero, sino que ahora además debe atender incidencias paranormales en el hogar. Y finalmente, con la última película, la sexta, cerraron el círculo titulándola Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Es decir, mamá, he perdido el avión, ya estamos otra vez. Un título que encaja sorprendentemente bien con la naturaleza de la propia película, porque ya ni siquiera intenta disimularlo. No es una secuela necesaria, no es una reinterpretación irresistible. Es literalmente el título levantando las manos y diciendo mamá, he perdido el avión otra vez. Y mamá, a estas alturas debería bloquear el número. Italia, por su parte, adoptó el título a la francesa de Mamá, he perdido el avión, Mamma o perso l'aereo, pero en las secuelas fue derivando hacia algo todavía más bonito, no una saga de llamadas de emergencia a mamá, sino una centralita del caos doméstico con diagnóstico médico, parte de daños y expediente paranormal. La segunda película se tituló Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. Es decir, mamá, he vuelto a perder el avión, me he perdido en Nueva York, que ya no parece tanto un título como una sinopsis bastante detallada, casi al estilo de los capítulos de las novelas antiguas de aventuras. Capítulo segundo, de cómo el niño vuelve a extraviar el avión y por añadidura se pierde en la gran ciudad de Nueva York con no pocas peripecias y quebrantos para su atribulada madre. La tercera entrega recibió el título de Mamma ho preso il morbillo, es decir, mamá, he cogido el sarampión, que básicamente es la razón por la que el protagonista se queda solo en casa en esta película. Ya no es que pierda un avión, ya no es que la familia lo olvide, es que el niño está enfermo y alguien decide que la mejor solución logística es dejarlo abandonado con fiebre y villanos de fondo. Pero lo verdaderamente cachondo es que en realidad de lo que enferma el niño no es de sarampión, sino de varicela, con lo cual ya no estamos solo ante un título de mierda, estamos ante un diagnóstico de mierda. La cuarta se conoció como Mamma ho allagato la casa, es decir, mamá, he inundado la casa. Y aquí la fórmula empieza a oler un poco a cansancio porque el título ya no resume la premisa de la película, sino una incidencia concreta. Es como titular solo en casa como Mamá, he puesto juguetes en el suelo o Mamá, le he estampado una plancha en la cara a Daniel Stern. Es verdad, ocurre, pero quizá no sea exactamente el corazón dramático de la obra. La quinta recibió el título de Mamá, ho visto un fantasma, es decir, mamá, he visto un fantasma. Aquí la saga ya se ha rendido por completo. Hemos pasado de perder aviones a perder diagnósticos, de inundar casas, a abrir expedientes paranormales. Y la última regresó también a Italia con el título original, Mamma ho perso l'aereo. Mamá, he perdido el avión, sin más. Después de 6 películas, múltiples niños abandonados, ladrones reincidentes, casas inundadas, enfermedades mal diagnosticadas y fantasmas administrativos, el título básicamente vuelve al punto de partida. Como si los señores encargados de adaptar los títulos en Italia o en Francia estuvieran ya tan agotados como la propia franquicia. Y esa es la gracia, Francia e Italia no solo tradujeron el título de Solo en casa, convirtieron la saga entera en una colección de mensajes desesperados a mamá, primero por un avión, luego por otro avión, luego por criminales, enfermedades, inundaciones, fantasmas y finalmente por puro agotamiento industrial. Retomando la película que popularizó el concepto de título que nos ocupa, a Cariño he encogido a los niños le salió una copia espiritual en Alemania que tuve la desgracia de ver en el cine con mis hijos. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Es decir, ¡socorro, he encogido a la profe!
Y digo copia espiritual por no decir directamente expolio de concepto, porque la idea es básicamente la misma, pero trasladada del ámbito doméstico al académico para disimular. Aquí la tecnología de encogimiento no solo abandona el hogar, sino que se convierte en magia de ultratumba al entrar en el sistema educativo, lo cual, viendo según qué reformas escolares, casi parece una metáfora. Lógicamente, a esta película le salió la consabida secuela, Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft, es decir, socorro, he encogido a mis padres, que por el título casi parece una venganza histórica de cariño encogido a los niños. Primero el padre encogía a los hijos, ahora los hijos encogen a los padres, la lucha generacional reducida a escala 1:12. Pero la cosa no terminó ahí, porque esta también recibió una secuela que ya parecía un ejercicio desesperado de búsqueda de alguien más a quien encoger. Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft. O sea, socorro, he encogido a mis amigos. Y aquí ya la saga deja de ser una aventura fantástica para convertirse en un patrón de conducta. Primero la profesora, luego los padres, después los amigos. A este chico no le pasan cosas, este chico tiene un problema. Dentro de este interesante formato de título en el que alguien pide ayuda porque la ha liado violando las leyes de la naturaleza, me topo con otra película que modifica ligeramente el concepto de encogimiento, porque aquí los personajes no son reducidos a una versión liliputiense de sí mismos, no, aquí se les reduce a otra cosa. Es el caso de la película danesa de animación Help, jeg en fisk. Creo que se pronuncia así, no me hagáis mucho caso. En España se mantuvo intacta esa idea de título con ¡Socorro, soy un pez! Es decir, interjección apelativa, coma, crisis biológica y a nadar. Pero en Hispanoamérica se vieron abocados a sustituir la interjección por el vocativo mamá, porque las mamás son muy importantes allá y si 3 niños la lían convirtiéndose en peces, no van a pedir ayuda a cualquiera que pase por ahí. No van a gritarle al primer señor del puerto ¡Socorro, soy un pez! No, van a llamar a su madre ¡Mamá, soy un pez! Que es una frase maravillosa porque no empieza con una fase razonable del problema. No es ¡Mamá, me he caído al agua! O mamá, estoy mojado, o mamá, creo que algo anda mal. No, la conversación empieza ya después de haber abandonado la especie humana. Mamá, soy un pez. La ronda de llamadas familiares alcanza aquí una nueva fase evolutiva, literalmente. Y bueno, eso que decía de que las mamás son muy importantes en Hispanoamérica es en realidad un cliché, porque las mamás son importantes en todos lados. Como en Nueva Zelanda, desde donde nos llega el maravillosamente preocupante título de Mom, I'm Alien Pregnant. Es decir, mamá, estoy embarazada de un alienígena. Una comedia de ciencia ficción y body horror estrenada este mismo año en Sundance, porque aparentemente ya hemos llegado al punto en el que incluso el cine de prestigio necesita mirar a cámara y decir «Mamá, tengo una noticia», y viene con tentáculos. Lo gracioso es que esta película está basada en un cortometraje de 2024 cuyo título era virtualmente el mismo, solo que donde ahora dice mamá ponía... ¿Lo adivináis? ¡Socorro! El corto se titulaba Help, I'm Alien Pregnant, es decir, socorro, estoy embarazada de una alienígena. Justo el movimiento inverso al que hicieron en Hispanoamérica con Socorro, soy un pez, que pasó a convertirse en Mamá, soy un pez. Empiezo a detectar ciertos patrones aquí. Porque al final la lógica parece ser esta. Si la transformación es moderadamente gestionable, gritas socorro, pero si ya has abandonado la especie humana o estás gestando vida extraterrestre, llamas a la madre. Mamá, soy un pez, mamá, estoy embarazada de una alienígena. La ronda de llamadas familiares entra aquí en una fase directamente biológica. Ya no estamos hablando de perder un avión, encoger niños o inundar casas. Estamos ante comunicados de crisis evolutiva, reproductiva y probablemente interplanetaria. Y sinceramente, mamá, estoy embarazada de una alienígena ya no es un título que resuma una película. Es la peor comida familiar de la historia. Como menciones de honor dentro del formato mamá, lo que sea, para terminar este apartado citaré 2 películas más. La primera es la comedia dramática mexicana de 1984, Mamá, soy Paquito, que, aunque no es fantástica ni tan explotable desde el cachondeo como las otras, tiene una energía extrañísima. Suena a niño intentando demostrar su identidad en mitad de una telenovela con amnesia, adopciones secretas y violines. En realidad narra la historia de un niño humilde que canta en Acapulco para ayudar a su madre. Esta fallece y el niño busca a su padre, un magnate que lo rechaza. La segunda es el drama bélico germano-soviético del glorioso año que me vio nacer, 1977, Mama, ich lebe, es decir, Mamá, estoy vivo. Una película que parece estar ahí para demostrarnos que este formato también puede ponerse serio. Porque claro, no todo va a ser mamá, he perdido el avión, mamá, soy un pez, mamá, estoy embarazada de una alienígena. A veces la llamada es mucho más sobria, mucho más humana y mucho más terrible. Mamá, estoy vivo. Y de pronto el mismo mecanismo lingüístico que nos servía para titular comedias familiares, mutaciones absurdas y embarazos extraterrestres se convierte en otra cosa. Ya no es le he liado y necesito decírselo a alguien.
es he sobrevivido y necesito que alguien lo sepa, lo cual casi dignifica el formato. Casi, porque acto seguido recuerdas que también existe mamá, he inundado la casa y se te pasa. Pero dejando las mamás de lado y volviendo a los vocativos conyugales vinculados a comunicados ontológicos difíciles de asimilar, me encuentro con esta joya. Cariño, yo soy tú. Ese fue el título que le pusieron en España a la comedia francesa de intercambio de cuerpos L'un dans l'autre. Por cierto, un concepto narrativo al que probablemente dedicaré algún vídeo entero, porque ahí hay mandanga suficiente para alimentar a una familia numerosa durante varios inviernos. Cariño, yo soy tú. Pocas frases hay más difíciles de procesar ante el primer café de la mañana, porque una cosa es llegar a casa y decir cariño, he encogido a los niños. Vale, mal, gravísimo, pero al menos todos sabemos quién es quién. Otra cosa muy distinta es cariño, yo soy tú. Ahí ya no tienes un problema doméstico, tienes una crisis metafísica con Albornoz. Al menos en Hispanoamérica apostaron por una traducción prácticamente literal, uno en el otro, que tampoco es que sea un prodigio de elegancia, pero al menos no explota descaradamente el formato de escucha quien sea que la he liado parda. Pero para crisis metafísicas difíciles de procesar antes del primer café, imaginad que vuestra pareja se os acerca y os suelta hola cariño, estoy muerto. ¿Cómo os quedáis? Porque ese es el título, con saludo incorporado al formato, de una comedia fantástica televisiva de 1991 en la que un tipo muere en un accidente, se reencarna con otra identidad y acaba intentando arreglar desde su nueva vida todo lo que destrozó en la anterior. Si cambiarse de cuerpo, convertirse en pez o encoger a alguien ya es liar la parda, aquí estamos jugando directamente en otra liga. Porque una cosa es, cariño, yo soy tú, ¿vale? También mal, incómodo, requiere sentarse, pero otra muy distinta es, hola cariño, que estoy muerto. Ahí ya no estás ante una crisis conyugal, estás ante una notificación post-mortem con educación. Y me encanta que el título incluya además el hola, como si lo preocupante de la frase necesitara una entrada amable. Hola cariño, estoy muerto. Ah, hola, ¿qué tal el día? Pues mal, aparentemente, bastante definitivo. Glorioso. Y con esto creo que ya podemos ir cerrando esta pequeña taxonomía del desastre comunicado en títulos de películas, porque esa es al final la esencia de esta familia de títulos. Alguien ha roto una norma básica de la realidad, encoger niños, convertirse en pez, embarazarse de alienígenas, intercambiar cuerpos, morirse con educación, y lo primero que hace no es acudir a la ciencia, ni a la policía, ni a un comité de bioética. Lo primero que hace es avisar a alguien cercano por el canal más incómodo posible. Mamá, soy un pez. Cariño, yo soy tú. Hola cariño, estoy muerto. Y tú como espectador solo puedes pensar, espero que esta gente tenga una tarifa familiar ilimitada y un buen seguro que cubra cosas muy raras. Pero lo interesante es notar cómo en no pocos casos parece que el título se elige por pura evocación de otros títulos que ya funcionaron, como si el formato trajera incorporadas de fábrica ciertas ventajas comerciales, te coloca inmediatamente en el terreno de la comedia familiar, te promete un evento estrafalario y además te presenta la película no como una aventura, sino como una explicación incómoda. ¿Conocéis más títulos con este formato? Si es así, dejádmelo en los comentarios e igual da para compilar otra secuela de títulos de mierda, porque visto lo visto siempre habrá alguien perdiendo el avión, encogiendo a un familiar o llamando a su madre para informarle de que ha abandonado la especie humana. Y eso fue todo, déjame ese like si te gustó el contenido de hoy y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir mi mandanga recién hecha. Nos vemos pronto, ¡chao!